Buenas tardes. Cuando era joven, mi primer trabajo fue trabajar en temas legislativos. Trabajé bastante tiempo en temas legislativos y cuando por fin pude cambiar de área de trabajo, una persona me dio el mejor consejo que hubiera necesitado tiempo atrás: que las legislaciones se deben hacer de tal modo que los demonios las apliquen como ángeles. Mi intención en la charla de hoy es demostrarles cómo en el proceso acusatorio, si cada uno trabaja con la ética adecuada, aún los demonios pueden litigar como ángeles. ¿Cuál es la ética entonces del proceso penal acusatorio? Lo primero que les pido es que se saquen de la cabeza este modelo ético que nos enseñan en las universidades, que habla de el actuar personal y nuestro crecimiento hacia ser mejores personas y mejores ciudadanos. Esto lo quiero y lo quiero para ustedes y lo quiero para todo el mundo, pero claramente no es este el objetivo de esta charla. La ética personal es para uno, pero si yo estoy enfrente de un demonio y estoy litigando en un proceso, su ética en la que vale todo, se enfrenta con la mía, en la que entiendo que los procesos deben ser justos, y probablemente me gane haciendo trampa. Ahora bien, enfrentados en un proceso adversarial, la ética que les proponemos hoy a ustedes es la ética profesional, es la de ser cada día mejores profesionales, que cada parte desarrolle el rol que le cabe en este proceso. Les aseguro que si ustedes actúan con diligencia y profesionalismo dentro del proceso penal acusatorio, aun cuando del otro lado tengan un demonio, es probable que lo obliguen a litigar como un ángel. Y yo les digo esto y son nada más que mis palabras, y no espero que ustedes me crean. Les voy a tratar de dar un ejemplo físico, un ejemplo que sale del mundo del derecho, pero que es claramente vislumbrable por muchos de ustedes. Esto que ustedes están viendo aquí es el puente ferrocarretero que cruza entre Viedma y Patagones, mi ciudad natal. Desde chico prácticamente a diario lo veía y estaba fascinado cómo esta estructura de hierro gigantesca podía cruzar el río. Cuando fui grande me di cuenta que ni el río era tan grande ni mi puente era tan importante, pero había que principios físicos que establecían por los cuales este puente no se caía y este puente mantenía su estructura. Ejemplos que se repiten en infinitas obras de ingeniería hoy en día, obras que todos ustedes han visto. Les pido que piensen en un triángulo. Fíjense cómo es las estructuras triangulares que tiene este puente. El triángulo dentro de la ingeniería es una de las formas geométricas más usadas porque la fuerza que se aplica sobre un lado se distribuye en los otros dos. Si ustedes tratan de apretar un triángulo, cuando ejercen fuerza, esta fuerza se va a ver disipada por los dos lados, hasta que rompan el material, pero la estructura se autocontiene. Mientras ustedes no rompan la estructura, no rompan el material, no se va a deformar. Ahora, ¿por qué esto es importante dentro del proceso penal acusatorio? Bueno, en el proceso penal acusatorio tenemos tres partes principales que, si actúan con profesionalismo, cada una de estas partes va a contrabalancear las otras dos. En la primera dupla que claramente se contrabalancea entre sí es la del fiscal contra el defensor. Las actuaciones de ellos son fuerzas que se enfrentan, pero que son contrabalanceadas por la figura del juez. La discusión entre las partes es mediatizada por la de la parte contraria, y el juez no puede ejercer indistintamente fuerza contra una de las otras sin caer en favoritismos o en imparcialidad, dándole derecho a la contraria a lograr que este proceso mejore. Esta lucha dialéctica que hay entre cada una de las partes genera que todas entre sí se controlen mutuamente y que aún actuando endemoniadamente puedan lograr un proceso justo y un proceso que se desarrolle dentro de ciertas líneas de civismo, pero que además genere resultados concretos. Cosas que muchas veces no vemos en los procesos hoy en día. Los procesos en general, en códigos penales mixtos, está claramente desbalanceado el proceso en favor de la fiscalía, con un juez además inquisitivo. Cuando se llega al proceso
al momento del debate oral, esto es una farsa que actúa ciertas cosas que pasaron en la instrucción, como lo vimos en las charlas anteriores. Pero les pido que vayamos un poco más allá. Yo les estoy hablando de ética profesional. ¿Qué quiero implicar con el deber de cada una de las partes? El primer deber, y vamos a hablar del actor central dentro de un proceso penal acusatorio, el de los fiscales. El deber de los fiscales es asumir que tienen la carga de la prueba. Ya no pueden descansar, como en los procesos actuales, en que los jueces a veces van a suplir su actividad. Si un juez trata de suplir esa actividad y se produce un desbalanceo de las partes, la defensa va a tener derecho. La defensa le estamos pidiendo que sea profesional y que discuta cada vez que el juez trate de tomar parte por una de ellas. Pero lo principal es que asuma la carga de la prueba. El asumir la carga de la prueba conlleva además el esfuerzo de que no se puede venir al debate o a un juicio a ver si hay prueba o no. No puedo ir con dudas por parte de la fiscalía de que esta persona no es culpable. Tengo que generar una estructura que me diga, esta persona es culpable de acuerdo a toda la prueba que tengo, por la cual tuve que haber investigado de la mejor forma posible y tener una acusación que cierre. Puede ser una acusación que tenga dudas, puedo tener dudas en algún debate, pero no puedo salir a investigar durante el debate. Pero además esta forma de investigar implica que el fiscal tome decisiones durante el proceso que le permitan no solo investigar esta causa, sino investigar el 100% de las causas que tiene. O si no es investigarle, darle una salida razonable a estas causas. El otro gran deber que tiene el fiscal es no ser el generador de nulidades. El fiscal puede ser endemoniado, puede ser muchísimas cosas. Ahora, el fiscal que actúa mal genera nulidades y le da la posibilidad a la parte contraria de salirse con la suya. Entonces, por más endemoniado que sea el fiscal, tiene que trabajar de tal forma que su actuación sea lo más limpia posible. Y que esta actuación, que va a estar controlada por la contraria, no caiga en nulidades. Y por último, el deber quizás más difícil para el fiscal en este contexto es que ser objetivo. Ser objetivo que no es ser imparcial. Él tiene una hipótesis, él tiene que salir a buscar al culpable del delito y cuando acusa a alguien tiene que estar convencido que es culpable. Pero también tiene que ser objetivo y decir, y quizás esto es antes de ir a juicio, no tengo las pruebas para llevarlo a juicio. No voy a apostar ni mi credibilidad ni gastar dinero del erario público para llevar algo a juicio que claramente no tengo posibilidades de ganar. Esto en cuanto a los fiscales. Los defensores, y acá quizás es la mayor diferencia que tenemos con el modelo de ética que se presenta, por ejemplo, en el alma de la toga. Este defensor que tiene que hacer avanzar el derecho. El defensor en un proceso penal es un defensor que defiende a su cliente, que no cuestiona si es culpable o inocente, que solamente se plantea que es culpable aquel que fue declarado culpable. Y esto es importante porque si no las defensas nacen manqueadas, son estos caballos que nacen rengos durante la carrera. La carrera tiene que ser una carrera limpia y que gane mejor entre el fiscal y el defensor. El avance de la justicia es que los procesos logren soluciones correctas de acuerdo a las pruebas que se reunieron. No que la verdad real, y la verdad real en este contexto funciona como un corrector de lo que puede pasar durante el juicio, pero nunca es la búsqueda de la verdad real lo que guía todo esto, porque si no caemos nuevamente en el inquisitivo y en permitir, bajo el manto de buscar la verdad real, un montonazo de desviaciones bien intencionadas, pero desviaciones que afectan el proceso. Lo primero que tiene que hacer el defensor entonces es conocer a su cliente y defender la postura que su cliente le propone. La defensa es una defensa técnica, pero la primera defensa la va a hacer la va a hacer el propio imputado, que tiene que saber a dónde se está metiendo. Tiene que saber a qué se expone si va a juicio, tiene que saber cuáles son las consecuencias de los juicios abreviados, tiene que saber cuáles son las consecuencias a todo nivel que va a traer la investigación y tiene que estar informado por su defensor de qué está pasando en la causa.
Una vez que se establece una estrategia de defensa y se acuerda, el defensor tiene que ser celoso en defender esto y tiene que estar constantemente controlando a la fiscalía para que aún las fiscalías endemoniadas trabajen como fiscalías angelicales. Su herramienta básica durante la investigación es la presunción de inocencia de su cliente y esto tiene que preservarlo a toda costa. Y durante el juicio no tiene que permitir ninguna afectación a este proceso, máxime si hay un jurado, porque cualquier desviación de esta idea o cualquier contaminación de la idea de la inocencia previa va a generar en el órgano decisor, sea un juez o sea un jurado, una señal de alerta que quizás no se ve al principio, pero que está detrás de la mente del juzgador, que al momento de reunir la prueba va a decir: el defensor en este momento no dijo esto o no dijo aquello. ¿Por qué no lo dijo? No está convencido de la defensa de su cliente. Tiene que en esto ser vehemente en exigirle al Ministerio Público que presente toda la prueba que cree que es conveniente, pero a la vez generar prueba propia para demostrar la inocencia de su cliente. Los defensores en este sistema no pueden ir a la pesca como en el actual, donde si el fiscal no prueba yo ya estoy tranquilo. Porque en el nuevo sistema el fiscal está obligado a llevar a juicio algo que tiene prueba. Entonces la prueba se presupone. Y el defensor ya no va a poder plantear nulidades durante la instrucción en el juicio. Todo esto ya pasó. Entonces si llega al juicio sin una estrategia, pierde. Y por último, y es volver al primer punto, el conocer a su cliente, es saber el defensor que está gestionando no intereses propios, sino intereses ajenos. No es su partido, es el partido de su cliente. Y en definitiva, serán sus deseos y será lo mejor para el interés del cliente lo que debe prevalecer en el juicio. Y la tercera pata del sistema son los jueces. Sean jueces legos, sean jueces técnicos o jueces más un jurado. Lo primero para el juez y sobre todo para el juez técnico es que la imparcialidad es un oficio, es una forma de plantearse frente a las cosas, es no admitir charlas en privado con una parte, es ser claro y transparente sobre su propia actuación y sus intereses durante el proceso, es defender esta imparcialidad no solo frente a las partes, sino hacer de esto una actividad incluso durante el proceso. Ante todas las actitudes, no asumir actitudes que puedan presumir que está inclinado para un lado o el otro de la balanza. El segundo deber del juez como representante público es maximizar la publicidad de lo que está pasando. Cuanto más gente sepa y conozca qué sucede, más posibilidades hay de control externo a la actuación de la justicia. Y el control externo puede lograr resultados asombrosos. El ejemplo claro en Argentina es el caso de María Soledad Morales. Como el juicio externo fue lo que logró una movilidad hacia adentro y un proceso que al final logró resultados concretos. La otra herramienta que tiene el juez para lograr que aún entre demonios litiguen como ángeles es maximizar la contradicción, es lograr que las partes peleen entre sí por cada una de las cosas, pregunten, sacarse las dudas de las posiciones entre las partes y que las partes le generen información de calidad al juez. Cuanto mayor contradicción hay, mejor riqueza de las ideas y ideas más claras van a surgir y el juez va a tener mayores posibilidades de acertar al momento de tomar una decisión que no va a dejar contenta a alguna de las partes, pero por lo menos es una decisión que resuelve el conflicto que tienen ellas, el conflicto real, no el conflicto que muchas veces se expresa, pero que si no hay un contradictorio claro, este conflicto no sale a la luz. Y por último, la típica tarea de juez durante una contienda es equilibrar las partes, es ser esta figura que evita que el triángulo se rompa. Cuando las partes están litigando como endemoniados, es el juez el encargado de hacer que litiguen como ángeles. Si se logra todo esto, vamos a lograr un proceso donde la ética profesional va a prevalecer.
donde la mentira va a tener consecuencias. Uno no es que no va a mentir porque no cree que está mal mentir. No va a mentir porque sabe que la consecuencia de la mentira es mucho más dura que la ganancia que pueda lograr de llevarse, de salir con la suya. Donde las trampas que puede ganar hoy, sabe que las cobra en credibilidad ante el juez y en ganancia para la parte contraria. Entonces, yo puedo hacerte una trampa y ganarte. Ahora, el juez va a saber que vos hiciste trampa y ya no te va a creer de la misma forma. Donde, en el mismo sentido, las ventajas ilegítimas que pueda tener, las oportunidades que tenga de actuar, si después son descubiertas, es tal la negatividad que me genera al profesional ante el tribunal, y después va a tener que volver a litigar a este tribunal y este juez sabe que esta persona le miente, sabe que trae prueba podrida. Y todo esto tiene consecuencias prácticas. Por eso creo que este proceso es quizás el que mejor logra que aún los demonios litiguen como ángeles. Es el que mejor logra que a través de la batalla que hay entre fiscales y defensores se limpien las causas de la paja y emerja el trigo y el juez pueda saber claramente cuál es la realidad que está subyacente y pueda tomar mejores decisiones. Pero para esto es importante, y vuelvo al principio, que su ética personal sea, y aquí así voy a hablar directamente a cada uno de ustedes, que ustedes actúen al máximo de sus posibilidades durante el proceso, de modo tal que ni aún el demonio con el que ustedes se enfrenten haga prevalecer sus malas artes. Esto va a depender de cada uno de ustedes de acuerdo al rol que les toque. Si uno deja pasar las cosas en este sentido, no es porque el otro sea intrínsecamente malo, es porque uno no cumplió adecuadamente su trabajo. El verdadero profesional se hace cargo de esto. Y mi llamado hoy a ustedes es háganse cargo de esto y sean mejores profesionales. Aprendan durante los procesos, mejoren sus técnicas, de modo tal que cada día haya menos posibilidades que la otra parte actúe como un demonio, actuando así los venza. Muchas gracias.